Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Estamos iniciando una semana donde nos vienen muchas lecturas con un gran mensaje como la que vamos a escuchar a continuación. Depositemos aquellas cosas que nos tienen afligidos, que nos tienen agobiados y todas aquellas intenciones que tenemos para pedírselas a nuestro Padre. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, del capítulo 4, versículos del 16 al 30. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio de este día. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel también, y en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando entre medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, como hemos escuchado el Evangelio, el Señor llega a su tierra natal, donde había nacido. Él sabía muy bien que no iba a ser bien recibido, pues decían que era el hijo del carpintero, el hijo de María. Y en estos tiempos igual pasa. Es fulanito el que hoy anda predicando. Es sutano el que hoy está en la iglesia. Pero ¿quién ha sido ese? Un mujeriego, un borracho. Ha andado en lugares del bajo mundo como los prostíbulos. Ha sido drogadicto. En fin, nos gusta, hermanos y hermanas, criticar a aquel que está queriendo rehacer su vida. Aquel que hoy tiene un mensaje para muchos y a veces se molestan porque saben que con ese mensaje les está diciendo la verdad, que siguen hundidos en el lodazal, siguen creyendo que el alcoholismo es la mejor solución los fines de semana, o las infidelidades los hacen ser más varones, los hacen sentir mejor. Por eso hoy les molesta que una persona cambie su vida, y eso sucedió en esta lectura con Jesús. Dijeron: ¿quién es este para que nos venga a hablar de esa forma? Se admiraron muchos, sí, muchos se admiraron, como hay muchos que se admiran del cambio que estamos dando en nuestras vidas a veces.
muchos se alegran, pero son más los que en realidad nos critican. Por eso Jesús les dijo, hoy mismo se está cumpliendo este pasaje que acaban de escuchar. Y cuando les dijo aquellos ejemplos de las viudas y que solo fueran a ver a una, Elías, y aquel leproso que eran varios, y Eliseo solo fue donde uno, les molestó. ¿Y saben por qué les molestó? Porque dijeron, bueno, ¿y por qué solo de ellos? O sea que hubo preferencia. No, mis hermanos y hermanas, Dios no tiene preferencia, Dios nos ama a todos. Lamentablemente, no todos queremos escuchar la palabra del Señor, no todos queremos aceptar el consejo que el Señor nos da a través de su palabra, a través de un consejo que te da un hermano o una hermana. No queremos aceptar la invitación a ir a un retiro. Este fin de semana estuvimos en un retiro maravilloso, un retiro para aquellos que tenemos el deseo de ir a evangelizar, que tenemos el deseo de llevar y anunciar el reino de Dios. Estuvo hermosísimo. Finalizamos con la misa a las 5 de la tarde el día de ayer. El proceso continúa porque vendrán otras etapas de esta preparación. Porque no solo se trata de agarrar la Biblia y salir a caminar y andar dejando brochures por todas las casas como hacen algunos. No, hermano y hermana. Llevaremos un mensaje distinto, un mensaje lleno de amor, de paz, de tranquilidad. Iremos a invitarte a que regreses a la casa de tus padres, donde Él te espera con los brazos abiertos. Jesús sabía lo que iba a pasar, sin embargo, entró a la sinagoga e hizo las lecturas que correspondían a ese día. Después lo tomaron, dicen, y lo llevaron hasta algún barranco donde estaba construida la ciudad, para tirarlo a ese barranco y que se matara. Pero Jesús pasó entre medio de ellos y no le pasó nada. De esa misma manera vamos a pasar nosotros, entre medio de las dificultades. Si alguna vez nos cierran la puerta, pues nos tocará alejarnos de ese lugar. Pero aquellos que nos abran las puertas y nos reciban, van a encontrar y van a recibir el Espíritu Santo que quedará en sus casas y habitará ahí, siempre y cuando ustedes continúen dejándolo estar ahí. Porque Dios está preparado para llegar a tu vida, hermano y hermana. Depende de ti si le abres tu corazón y dejas que continúe viviendo dentro de ti y dentro de toda tu familia. El Señor nos sigue invitando a que acudamos al llamado que Él nos hace a través de la palabra de Él diariamente. Vayamos a misa, asistamos a la Santa Eucaristía, aunque sea el domingo, que es el día principal, y pongamos atención a las lecturas y verán que siempre habrá un mensaje para ustedes, al igual que como lo he encontrado yo cada vez que escucho la Santa Eucaristía. No se olviden, como siempre, de las oraciones. Es importante orar cuando nos sintamos decaídos por aquel familiar que ya no está, que ha partido a la presencia del Señor. Oremos para que el Señor nos dé tranquilidad y recuerden que ya está en la presencia de Dios, en ese lugar donde un día estaremos todos. Oremos por aquellos enfermos en hospitales y que tenemos en nuestras casas, o de aquel amigo o amiga que sabemos que tiene algún tipo de cáncer, alguna enfermedad terminal. Pidámosle al Señor que pase su mano sanadora sobre él. Pidámosle por los privados de libertad de todo el mundo que están sufriendo y que están teniendo malas experiencias, para que el Señor les dé fortaleza y que en el nombre de Dios, cuando salgan de ahí y se pruebe que son inocentes, cambien su vida y recuerden que Dios les estuvo acompañando durante todo ese tiempo. Pidámosle al Señor por los que no tienen trabajo, porque no encuentran cómo llevar alimento a sus casas. Pidámosle al Señor por nuestro Papa Francisco, los sacerdotes de todo el mundo, la fraternidad del Oratorio San José, los obispos y nuestro obispo Fabio Colindre. Pidámosle al Señor por todas aquellas cosas que necesitamos, pero recuerden, también tenemos que hacer méritos, también tenemos que ser buenos, tenemos que llevar la palabra del Señor a otros que lo necesitan.
Y ese es el fin por el cual Dios nos tiene aquí, para que también nosotros sigamos evangelizando como lo iniciaron aquellos discípulos, aquellos 12. Hoy nos corresponde a nosotros llevar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y un feliz inicio de semana. Paz y bien.